Yo creo que lo más emotivo, después de escuchar la mesa de las emociones, ha sido el silencio de la mesa, el silencio del foro. Ese silencio después de que ha finalizado Laura, yo creo que es lo que nos ha llenado a todos de sentimientos, ¿no? Es duro hablar de la muerte, pero todavía quedan muchas cosas que hablar del cáncer, así que vamos con optimismo y vamos ahora a otra mesa, una mesa no mucho más fácil que la de la muerte, no mucho más fácil, porque vamos a hablar de las diferentes edades del cáncer. Es lo mismo un niño que un adulto, que una persona mayor. ¿Hemos enterrado alguna vez a alguien más joven que nosotros? Bueno, son sentimientos también muy encontrados, son emociones fuertes y yo creo que la mesa de las emociones ya hemos tenido bastante. Bueno, pues ahora vamos a hablar pues, de las diferentes edades del cáncer. Elisa Donaire, que es vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Mérida y es directora de un centro escolar, que no vamos a hacer propaganda de él, pero que sepáis que está en Mérida también como directora de su centro escolar, pues lo que le he dicho es que se le ha currado mucho, lo ha trabajado muy bien y viene a una mesa muy preparada y muy bien montada, así que Elisa, como he dicho antes a José Miguel, ahí está tu micrófono, tus ponentes y tu público y nosotros deseando escucharte. Buenas tardes. Muchas gracias. El doctor Fernando García Urra, pues no podíamos tener mejor padrino en esta mesa que él. Gracias a los organizadores de la Asociación Española contra el Cáncer por confiar en mí para moderar esta mesa. Para mí es una mesa especial por la vinculación que yo tengo con la infancia. Además, me satisface estar acompañada de estos grandes profesionales. Quería hacer una pequeña entrada explicando. Soy madre, soy maestra y muchas veces los niños en el colegio me dibujan con una capa directamente. Ellos se piensan que cuando salgo del colegio me voy a ayudar y a cuidar a los niños que están enfermos de cáncer. Entonces yo les empiezo a contar una historia, les empiezo a contar que esos niños que están pasando esta enfermedad, lo que tienen es una barrera protectora, como a ellas les gusta llamar, esa barrera protectora que les ayuda cuando hay una batalla de gormitis, cuando viene Sirius Black en Harry Potter y les pone todos patas arriba. Y esa barrera protectora es la mejor que podían tener. Ese escudo que tienen protector es el que le proporciona su familia, el que le proporcionan sus amigos. Esa es su mejor medicina. Y además, la de todos los recursos que les facilitan los mejores profesionales que tienen a su lado. Y hoy me están acompañando en esta mesa. Tengo el placer de presentaros a los integrantes de esta mesa. A mi derecha tengo a la doctora María Mora Matilla. Ella es oncóloga pediátrica. Lleva en esta unidad desde el año 2015 y actualmente sustituye a la doctora Moreno como responsable de la unidad oncológica pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde tratan los tumores sólidos de niños de 0 a 18 años. Y es la unidad de referencia en Extremadura. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. A continuación está el doctor Javier Lucas Hernández, facultativo del equipo de soporte de cuidados paliativos pediátricos de Extremadura en el Hospital Materno Infantil de Badajoz, con formación avanzada en cuidados paliativos pediátricos y con algo más de 5 años de dedicación exclusiva en este campo. Actualmente trabaja como pediatra y coordinador del equipo de cuidados paliativos de Badajoz y además ha sido nombrado recientemente presidente de APALEX. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y por último, a doña Laura Torres Moreno, psicóloga general sanitaria y neuropsicóloga. Actualmente trabaja en la unidad de cuidados paliativos pediátricos de la provincia de Cáceres, gracias al convenio firmado con la Asociación Española contra el Cáncer. Recientemente fue nombrada secretaria de APALEX. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes.
Voy a dar comienzo a esta mesa, voy a formular preguntas a los intervinientes en ella y después tendremos un turno de palabra donde vosotros podéis preguntar alguna duda que tengáis y que queráis que sea solventada por ellos. La coordinación entre los responsables y los implicados en el proceso es fundamental para obtener los mejores resultados. ¿Cómo está organizada la atención oncológica pediátrica en nuestra comunidad autónoma? Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a formar parte de esta mesa. Como ya han dicho en la presentación, yo llegué aquí en el año 2015 para formar parte del equipo de la unidad de oncología aquí del Materno Infantil de Badajoz. En Extremadura, más o menos, pues a partir del año 2005 es cuando se monta la unidad. Se monta aquí en Badajoz como unidad de referencia y, en principio, la idea desde el inicio es intentar que todos los pacientes pediátricos con un diagnóstico de cáncer en la comunidad pues sean derivados aquí a esta unidad y aquí sean donde se tratan. Con este objetivo, digamos, se abrió la unidad en 2005 y así llevamos hasta la actualidad. Nuestra unidad es una unidad multidisciplinar, la formamos tanto médicos, oncólogos y hematólogos, como también contamos con un profesor, contamos con una psicóloga, contamos con un trabajador social, la enfermería, que es una enfermería especializada en oncología pediátrica en nuestro caso, y también, no menos importante, las asociaciones, que son también las que nos dan todos los días un voluntariado por las tardes para atender a nuestros niños durante lo que es el proceso de la hospitalización. Ya desde al inicio pues empezamos con una unidad muy pequeña, con unas camas repartidas entre 2 plantas, un poco como el inicio de la oncología en Extremadura, y ya cuando ha ido rodando, pues en el año 2015-2016 se empieza a tener un proyecto de crear una nueva planta que ya cubra todas nuestras necesidades y además una planta donde estemos todos juntos, porque hasta entonces digamos que estábamos como divididos entre 2 espacios. Tras pues muchas luchas, porque todas las cosas que queremos hacer en un hospital llevan muchísimo papeleo, mucho tema de financiación, pues en el año 2016 se empiezan las obras de la planta, nos trasladan a otra zona del hospital y en el año finales del 2017 pues ya tenemos la apertura de la nueva unidad, que es donde estamos ahora mismo, en la 6ª planta. La verdad que esta unidad es una unidad nueva y contamos con prácticamente todo lo que necesitamos. Somos, digamos, los privilegiados del hospital, así nos llaman, la verdad, que el resto de las unidades. Nuestra unidad pues cuenta con toda la zona de hospitalización recién reformada, contamos con un aula hospitalaria, con una zona de juegos, contamos con también una zona para padres, tenemos incluso una especie de quirofanillo dentro de la unidad, pues para que nuestros pacientes que necesitan alguna intervención no necesiten salir a la zona de quirófanos. Y bueno, pues con los años la unidad, la verdad que se ha hecho de referencia. Todos los pacientes vienen derivados a Badajoz. Somos una unidad pues bastante abierta, en el sentido de que cualquier profesional que tenga una duda en otro hospital o en cualquier otra zona, pues tiene nuestros teléfonos, tienen nuestros contactos para poder contactarnos y resolver cualquier duda, y en caso de necesario, pues si no, derivar al paciente a nuestra unidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres aportar algo, Javier? No. Lo ha dicho todo, lo ha dicho todo, y muy bien dicho. Bueno, es un gran impacto el que recibe la familia cuando conoce por parte del especialista este diagnóstico. ¿Cómo afecta el diagnóstico al entorno familiar? Bueno, lo primero, agradecer, buenas tardes, agradecer la invitación. Evidentemente, el cáncer es una enfermedad que no solo va a afectar al paciente, en este caso el niño. Y cuando llega a la casa supone un impacto tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a cambiar todas las dinámicas, todos los roles, todas las funciones que yo tengo en casa, y eso evidentemente va a afectar a todo el núcleo familiar. En este caso normalmente suelen ser los padres, y en el resto, en los casos en los que hay otro niño, a los hermanos. El diagnóstico de un hijo
y más cuando es un hijo pequeñito, puede ser una de las situaciones más dolorosas a las que se puede, y más angustiantes a las que se puede enfrentar unos padres. Esa situación de entrada va a generar muchísimo rechazo por la enfermedad y también negación. Esa negación va a durar varias semanas, ¿no? Pero cuando pasamos y conseguimos aceptar la enfermedad, pasamos a una parte en la que los papás van a tener muchísimo miedo y también muchísima culpabilidad. Y esa culpabilidad va a venir muchas veces por las creencias erróneas que puedan llegar a tener, porque piensan muchas veces que se podían haber dado cuenta antes de los síntomas, que los podían haber llevado muchas veces al médico antes y que el diagnóstico hubiera sido mucho más precoz. Incluso otras veces pueden sentir culpabilidad porque piensan que puede haber sido algo genético y que pueden ser ellos quienes se lo hayan pasado a los niños, ¿no? Y todas estas creencias erróneas vienen fruto de la desinformación. Entonces, todas estas creencias erróneas que están ahí, sí que es importante poder trabajarlas, ¿no? Además, a todo esto hay que sumarle que muchas veces los papás, uno de los dos progenitores, va a tener que dejar de trabajar para poder dedicarse al cuidado del niño, acompañarlo a sus consultas o simplemente estar en casa porque el niño se encuentra mal. Y cuando uno de los dos progenitores deja el trabajo, vienen asociados también problemas económicos, ¿no? Entonces sí que es verdad que el impacto es tremendo. ¿Qué podríamos aconsejar o hacer? Por un lado, siempre la información nos va a resultar de utilidad. Incluso una mala noticia es mucho mejor que la incertidumbre. Entonces, siempre comentarle a la familia, ¿no?, que vaya a su profesional de referencia, a su equipo médico de referencia. Yo les suelo siempre desaconsejar a la familia que busquen información en Internet, porque es verdad que en Internet hay muchísima información muy valiosa y muy buena, pero es verdad que también hay que saber interpretarla y ajustarla a tu situación personal, ¿no? Y en un momento así, unos papás no están, ni tienen el conocimiento necesario ni están preparados para esa interpretación. Y después, toda esta parte de la gestión emocional también es importante controlarla, y que no tienen por qué hacerlo solo, evidentemente. Para eso estamos los profesionales, para poder ayudarles, pero cuando esa gestión emocional no se controla y se vive con muchísima intensidad, ¿no?, la podemos llegar a traspasar al menor, y al menor que está enfermo, ¿no?, añadiéndole un sufrimiento más. Y en cuanto a los hermanos, muchas veces suelen ser los grandes olvidados, ¿no?, de todo este proceso, pero es verdad que también evidentemente tienen un impacto tremendo. Podemos ver en ellos que hay una madurez prematura, porque asumen muchas veces tareas y responsabilidades que por su edad no les debería de estar tocando, pero que evidentemente la enfermedad llega y les ha tocado, ¿no?, tener que asumirlas. Además del hecho de que, como comentaban también en la mesa anterior, que no dejan de ser niños que tienen sus propias interpretaciones, sus propios pensamientos fantasiosos, ¿no?, y que también hay que poder trabajarlos porque les va a generar muchísima angustia, muchísimo miedo también a la muerte, porque la muerte es un concepto que empezamos a aprenderlo y lo desarrollamos en nuestra infancia, y que por lo tanto hay que controlar. Y lo vamos a controlar con muchísima comunicación, siempre desde lo que el niño sabe y desde lo que quiere conocer. Muy bien, gracias, Laura. Me ha encantado. Una mala noticia es mejor que la incertidumbre. Uh-huh. De verdad, lo apoyo y lo segundo, porque me parece que es fundamental. Y sobre todo por los niños que muchas veces malinterpretan. Uh-huh. Y como les decimos, no mires en Internet, si es que Internet lo tienen hasta en el desayuno. Claro. Es cierto. Por lo menos vamos a intentar enseñarles a utilizarlo de la manera más correcta. Gracias, Laura. No. Bueno, cuando se presta la atención sanitaria, la familia, nos acaba de hablar Laura de ella, pero ahora os pregunto a vosotros, ¿cómo os enfrentáis vosotros a la comunicación a la hora de dar esta noticia a los familiares, a los hermanos, a los padres? Bueno, pues como ha dicho Laura, la verdad que la primera vez que hay que dar esta noticia a una familia, a unos padres, pues es una noticia muy impactante, la verdad. Es una probablemente, además, normalmente ese día siempre es algo que nos recuerdan al paso de los años, que es un momento de sus vidas que nunca van a olvidar, el primer momento en el que o bien nosotros nos presentamos o vienen derivados de otro sitio y les tenemos que comunicar esa noticia. Bueno, cuando nosotros comunicamos esa noticia, siempre que sea, pues digamos, reglada, por así decirlo,
pues intentamos comunicarlo también con el apoyo del psicólogo. Como bien decía en la mesa anterior, lo de poner un psicólogo en nuestras vidas, pues nosotros intentamos siempre tenerlo ya desde el inicio. Habitualmente nosotros en las primeras noticias pues solo comunicamos la noticia a los familiares, en este caso normalmente a los padres. Y normalmente son los padres los que nos piden que nosotros lo comunicamos al paciente, a los niños. Y nosotros, bueno, pues al niño se lo vamos comunicando según la edad, pues se lo vamos adaptando. Es verdad que nosotros habitualmente lo que es al paciente en sí mismo, pues no solemos hablar de la palabra cáncer, porque ya si no es un paciente más bien preadolescente, pues no entiende ese concepto. Sí que ellos entienden el hecho de que están enfermos, de que se encuentran mal, de que les vamos a pinchar, de que vamos a separarle en ciertos momentos de los padres, y eso es lo que realmente a ellos les preocupa de ese momento de ingreso de enfermedad. Eso al niño le da exactamente igual qué tipo de enfermedad tiene o qué nombre tiene, y ni siquiera va pensando más allá. Entonces sí que la información en el caso del paciente nosotros la adaptamos a qué le va a suponer en la vida diaria de ese niño el tener esa enfermedad. Sí que en el caso de los padres, pues por supuesto que hay que comunicárselo. Además, nosotros, pues un poco también del hilo de lo que ha comentado Laura, somos conscientes de que a los padres hay que contarles absolutamente todo. Es verdad que a veces hay que ir contando la información a medida que los padres son capaces de asimilarla. No podemos soltarles esas noticias de golpe, pero no por ello no hay que decírselo, sino hay que encontrar un poco el momento adecuado para que los padres vayan asimilando las noticias. Por supuesto que nosotros tenemos un problema, y es que nuestra planta pone un nombre, eso no lo podemos tapar, o sea, pone unidad de oncohematología pediátrica. Entonces, cuando muchos padres ingresan directamente en esta unidad, ya saben lo que se les va a venir encima, aunque no sepan a lo mejor qué tipo o qué, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces nosotros en los primeros momentos pues intentamos en ocasiones ingresar a los pacientes en otras unidades, y ya después, cuando tenemos los diagnósticos de certeza y hemos ido a hablar con ellos, pues ya sí que les ingresamos en nuestra planta, por el hecho de que no ingresen en nuestra unidad sin haber sido informados, porque creo que es algo que no se merecen ellos ni ninguna familia. Y bueno, pues nosotros también contamos con Javi a la hora de informar, y muchas veces pues le tenemos que hacer partícipe de nuestras informaciones cuando necesitamos de su apoyo. Entonces, sí. Bueno, Javi, si quieres comentar. Hola, buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista de paliativos, apoyamos también al equipo de oncología pues cuando nos deriva algún paciente. Normalmente igual la gente piensa, ¿no?, que se nos deriva a los pacientes de oncología cuando ya ese paciente, o ese niño, ese adolescente, ya no hay una opción curativa, que es afortunadamente cada vez son menos casos, ¿no? La supervivencia en el cáncer infantil está cada día siendo mejor, pero hay esos casos, pero luego hay también otros casos en los que hay tumores, hay cáncer, en los que los pacientes pueden sobrevivir con él durante mucho tiempo, pero en cambio este cáncer, que suele ser que afecta al sistema nervioso, pues repercute o genera diferentes secuelas, como puede ser dificultad para tragar, necesita algún soporte nutricional, ya sea por una sonda o necesidad de un botón de gastrostomía, o dificultad para respirar, y eso genera pues la necesidad de instaurar una traqueostomía o lo que sea. Entonces, desde el principio, ya sea para una situación en la que no hay una opción curativa o en la que hay una necesidad de un soporte por nuestra parte para instruir a los cuidadores de cara a la transición al domicilio, pues nos integramos desde el primer momento con oncología para facilitar esa comunicación. Y también en los casos en los que pues ese tratamiento curativo ha fracasado y no se puede realizar, cuantos más precoz sea, mejor, porque bueno, les ha comentado, ¿no?, que generalmente se relaciona cuidados paliativos con muerte, con fallecimiento, y no es así para nada. Como bien ha dicho Laura, pues intentamos ensanchar la vida, dar calidad de vida, y es verdad que los pacientes con cáncer, pues los niños y adolescentes se hacen muchas veces muy dependientes del servicio de oncología infantil, son niños con mucha trayectoria en ese servicio y con mucho apego a sus profesionales, porque la verdad es que lo hacen estupendamente. Intentamos que nos instauren de la forma más precoz posible para por lo menos establecer un vínculo, una confianza con esa familia y poder trabajar progresivamente lo que son las tomas de decisiones, trabajar lugar de fallecimiento, trabajar preferencias, no solamente de la familia,
sino primordialmente del niño, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, el equipo que se integra por María, la enfermera, María Jesús, la psicóloga, que es compartida también, paliativos o oncología, y por mí, pues intentamos estar desde el primer momento con el equipo para favorecer esa comunicación y para desestigmatizar los cuidados paliativos. Muy bien, Javier. Fíjate, cuando has estado hablando del apego que sienten hacia vosotros, los niños, siendo como son, también ellos tienen otro apego muy grande, que es al entorno más próximo que tienen, a lo que conocen visualmente, que lo tienen más cercano, y siempre es su punto de referencia, casi siempre es el colegio, su equipo de fútbol, sus clases de baile. Y ahora te pregunto a ti, Laura, en el entorno del colegio, en su entorno más próximo, allí hay otras personitas que les acompañan, que son sus compañeros de clase, que volvemos a hablar de las redes sociales y la desinformación. ¿Cómo se ayuda también a los compañeros de un niño que es paciente de cáncer? ¿Cómo se ayuda a los profesionales que están, en este caso me incluyo, los docentes, a toda la comunidad educativa? ¿Cómo se les puede ayudar? De entrada, ser profesor y que de repente un alumno tuyo sea diagnosticado con cáncer es tremendo. Probablemente la gran mayoría de los profesores no es algo a lo que se vayan a enfrentar, pero a veces toca, y cuando toca pues uno también tiene que saber hacerle frente, ¿no? Es lógico que de entrada uno se agobie, se asuste, pero lo primero, vamos a tomar contacto con esos papás, ¿no? Vamos a informarnos cómo se encuentra el niño, qué necesitan y en qué podemos ayudarle. Y después también el profesor en este sentido va a tener un papel muy importante, y es que va a ser el puente, ¿no? El nexo de unión entre el colegio y los compañeros y el niño que está enfermo. Porque además, aparte del aprendizaje que uno tiene en el colegio, no tenemos que olvidar que el colegio es un agente socializador muy importante, ¿no? Y en este sentido, el menor, en el momento en el que vaya a tener que dejar de acudir a su centro escolar, va a tener también que separarse de lo que son sus compañeros, de su ocio, de su diversión, ¿no? Que es el lugar en el que uno se desarrolla socialmente de una forma óptima, ¿no? Entonces, este desarrollo puede verse afectado. Entonces, sí que es importante que durante todo el proceso sí que al menos se intente mantener ese contacto en la medida, ¿no? Al final siempre es en la medida de lo que se puede el contacto entre el niño y sus compañeros, bien sea mandándole un dibujo, una carta, o que sea el niño el que se comunique, o que incluso se puedan hacer visitas si el estado de salud lo permite, o que el equipo docente, ¿no? Pueda acudir al hospital y le lleve un regalo de los compañeros, ¿no? Al final son muchas las formas. Pero es cierto también, ¿no? que esos compañeros tienen que estar informados. Para poder ayudar a su compañero, ellos tienen que saber qué ocurre. Y además es que se van a dar cuenta desde el primer momento, no se lo podemos ocultar. Para empezar, porque el niño deja de ir, y los niños van a decir, van a preguntarte, ¿por qué ha faltado hoy Pedro, ¿no? Que está malito, ¿no? ¿Por qué no acude? Y además que van a escuchar cosas, van a escuchar probablemente en casa conversaciones de sus padres, van a escuchar incluso al resto de los compañeros. Entonces sí que es cierto que a los niños hay que informarles, ¿no? Como decía antes, desde lo que saben y desde lo que quieren conocer, y también adaptándonos siempre la información a su edad y a su madurez, ¿no? Entonces, para poder informar a los compañeros, como decía antes, el profe tiene que informarse primero con los papás, ¿no? Y tener en cuenta una cosa, y es qué es lo que quieren esos padres que los niños sepan, y en el caso del que el niño sea un poquito más mayor, qué quiere él también, que sepan sus compañeros y qué mensaje quiere darles. Y a partir de ahí sí que hay unos mensajes que tienen que quedar muy claros, ¿no? Para evitar esa parte fantasiosa, ¿no? Que comentaba antes, y es que el cáncer, aun siendo una enfermedad grave, es una enfermedad que se puede curar, que no es una enfermedad contagiosa, que en los casos en los que sean niños más pequeñitos, que no es una enfermedad que me haya llegado porque me he portado mal, o porque hemos discutido, porque ha sido un castigo, que el compañero se va a ausentar durante un tiempo y que va a faltar regularmente a clase, y también vamos a anticiparles de los posibles cambios físicos que pueda tener ese niño para cuando vuelva a reencontrarse, ¿no? Con sus compañeros. Entonces sí que esos mensajes al menos tienen que estar ahí, y a partir de ahí podemos dar ese mensaje apoyándonos en muchísimo material audiovisual. Si los niños son más mayores, generar un pequeño debate. Bueno, ¿qué es el cáncer? ¿Qué sabéis vosotros? ¿Conocéis a alguien? ¿Cómo os gustaría que os trataran, ¿no? Si fuerais vosotros los que estuvierais en esta situación? Al final también se puede generar
una conversación con Claro los que chicos. sí. Y me parece que te voy a llevar al colegio porque me encanta. Pues ya está, pues vamos, yo encantada. Es cierto, en algún momento, por ejemplo, es que los niños tienen esa fantasía, pero de verdad son una hoja en blanco. Cuando tú les explicas las cosas y se las explicas bien, ellos te entienden. Hay que explicárselas bien y ya está. Yo he tenido que faltar en algún momento por alguna ocasión y yo ya había ido a adoptar a una niña china. Eso es una de las cosas que decían en el patio del colegio los niños. Bueno, como esas muchas. Y la más graciosa era porque había venido una furgoneta y me había raptado. Ya está, con eso lo digo todo. Bueno, siguiendo con el ámbito de la educación, que aparte porque me gusta mucho, pero que es muy importante, porque es necesario integrar el programa pedagógico en el día a día de estos niños. Tanto, igual que el tratamiento médico, el psicoafectivo, el emocional es importante. Por eso quiero haceros una pregunta a vosotros que estáis en el hospital, la importancia que tiene el tener el hospital escuela, la ayuda domiciliaria del profesor cuando esos periodos que no están hospitalizados, para prepararlos, esos programas para preparar a los niños cuando vuelvan al colegio. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo trabajáis al niño hospitalizado en el hospital? Bueno, pues como ya os he contado, en nuestra nueva planta, en la que estamos ahora mismo, pues en el momento de pensar la distribución se pensó también mucho, no solo en tener una habitación con baño y lo que necesitáramos, sino también en la parte de ocio y en este caso del colegio que necesitan también los niños. Entonces, en ese sentido, en nuestra planta pues contamos con un aula hospitalaria. El aula hospitalaria lo que funciona es como si fuera un colegio, lo que es por las mañanas, y luego como una sala de juegos a partir del mediodía. En ese aula hospitalaria nosotros contamos con una profesora, Noelia, que es una profesora que la tenemos asignada al hospital, y ella pues viene como iría a una clase de un colegio o de un instituto. Viene todos los días, en los días laborables, y ella es la que maneja, junto con la trabajadora social, que también se llama Noelia, coincidentemente, pues son las que manejan las dos todo el programa, toda la educación de los niños hospitalizados. Tenemos, por un lado, pues el paciente que sabemos que va a pasar la mayor parte del curso hospitalizado, y entonces lo que es todo el curso lo llevan a cabo a nivel del aula hospitalaria y luego habitualmente con un apoyo domiciliario en los momentos en el que está en domicilio, o los pacientes que, por el contrario, prácticamente van a estar mucho más tiempo en casa, que se les asigna directamente un profesor en domicilio. Y luego, pues, aunque Noelia se encarga sobre todo de lo que es la educación primaria, tenemos también la opción de aquellos pacientes que debutan pues ya adolescentes estudiando la ESO bachillerato, que algunas veces pues ya son asignaturas que se escapan un poco al conocimiento de un profesor de educación primaria, pues también se coordinan con los institutos de Badajoz, y viene el profesor de, pues yo que sé, a lo mejor de matemáticas de primero de bachillerato, y vienen específicamente a dar clases un poco sueltas. La verdad que en ese sentido nuestra planta funciona fenomenal, la parte del colegio funciona muy bien. Tenemos las dos vertientes de niños, también es verdad. El niño que debuta y dice, fenomenal, no vuelvo al colegio, ¿sabes? Y el otro que está súper preocupado porque, ay Dios mío, que voy a suspender. Entonces, bueno, pues está el que dice, yo estoy enfermo, y cuando entra la profesora por la puerta, pues cómo me duele la barriga, me encuentro fatal hoy, estoy súper mareado. Y el otro que está ahí con el lápiz esperándola. Entonces, bueno, la verdad que tenemos esas dos vertientes. Pues es bonito que siga ocurriendo también en el hospital. Sí, eso. Quiere decir que nunca dejan de ser niños, Sí. normal. ¿Algo más querías aportar? No. Bueno, y ahora nos vamos a la unidad de cuidados paliativos, ¿vale? ¿Cómo os organizáis? Quiero que me expliques un poquito más detalladamente, porque seguro que todos quieren escuchar cómo os organizáis en la unidad. Vale. Pues bueno, es verdad que los cuidados paliativos pediátricos en nuestra comunidad es una realidad pues relativamente reciente. Llevamos funcionando desde abril del año 2019. Es verdad que los paliativos, ahora mismo se acaba de celebrar de hecho el 20 aniversario de los cuidados paliativos en Extremadura, y es un gran mérito por ser pioneros en este sector, pero es verdad que parte de los pediátricos igual la trayectoria es más corta, ¿no? Empezamos en unos inicios pues un equipo de pediatra, enfermera y psicóloga a media jornada para toda la comunidad de Extremadura.
y así hemos estado hasta febrero de este año, en el que ya se ha instaurado afortunadamente un equipo de los mismos recursos humanos para la provincia de Cáceres, y ya pues somos 2 equipos para de ámbito provincial. A diferencia de otros, de otros servicios de pediatría, ante todo, creo que, lo que he comentado antes, que paliativo pues eso es relacionar más, ¿no?, con un hecho de terminalidad, con un hecho con pacientes con cáncer, niños, adolescentes con cáncer, pero el volumen principal de pacientes que llevamos son niños con enfermedades neurológicas, con enfermedades tipo parálisis cerebral infantil, que es la enfermedad predominante, enfermedades neurodegenerativas, y ya en una menor proporción. Nosotros yo creo que tenemos un volumen aproximadamente entre un 10 y un 15% de pacientes con cáncer, y en otras comunidades igual rondan un 30-40%, dependiendo de cada sitio. Entonces, y bueno, una cosa de las que nos diferencian de otros servicios de pediatría es que hacemos atención telefónica, priorizamos la atención domiciliaria, porque siempre tenemos que favorecer que el niño adolescente permanezca en su entorno, evitar la mayor medida de lo posible las consultas, los ingresos hospitalarios, y que esté con su familia, con sus mascotas, con sus amigos en su área. Y luego lo que hacemos también es tener una visión integral del niño, porque al final son niños que recorren multitud de consultas, que si los ve un neurólogo, los ve un oncólogo, los ve un digestivo, los ve tal, y cada uno pues se centra en su área, ¿no? Y nosotros intentamos dar una visión más global, y esa visión global transmitírsela a los diferentes profesionales y coordinarnos pues entre ellos, entre los compañeros del hospital, compañeros del centro de salud, pues para que vayamos todos en la misma línea y favorecer su atención y sobre todo su calidad de vida. Y bueno, y es verdad que aunque todavía nos faltan recursos, ¿no?, porque somos un recurso limitado para cada provincia. Pero creo que aquí no llevaron a nadie, pero tú pide que a lo mejor no, alguien te escucha. Hace poco pedí ya, pero pero es verdad que y Extremadura sabemos toda la dispersión geográfica tan tremenda que hay, por eso una labor nuestra es la coordinación. Nos pegamos muchas horas en el coche, muchas horas también al teléfono, contactando con otros compañeros y demás. También tiramos pues, eso, de primaria, de compañeros de equipos de paliativos de adultos para situaciones más complejas. Al final es una atención compartida, una atención en red, en la que nosotros estemos ahí como núcleo, ¿no?, como centro para facilitar esta coordinación. Pero bueno, sí es que es verdad que hay que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, porque bueno, hace 4 años, que parece mucho tiempo pero es poco, pues esta realidad no existía en Extremadura, no existían los cuidados paliativos pediátricos, y actualmente existen, ya somos 2 equipos, faltan recursos, pero todo es poco a poco y progresivamente. El comer y el rascar, todo es empezar. Y habéis empezado y vais a seguir. Y así, eso es lo primero. Bueno, gracias. También se nos plantea una pregunta. ¿Está la sociedad preparada para comprender el sentido del cuidado paliativo? Lo has ido diciendo conforme has ido hablando. Ayer, cuando mantuvimos la reunión online, a mí me abriste los ojos en una realidad que desconocía totalmente. Y bueno, le has estado comentando al principio, pero ¿la sociedad realmente? Yo no creo que no esté preparada, sino muchas veces se trata de concienciar, enseñar, preparar y también querer, ¿no? Al final, pues eso, paliativos nos relacionan con fallecimiento, muerte, no es para nada así. Trabajamos con personas que viven y lo que hay que dar es una calidad de vida al tiempo que sea. De hecho, nosotros, la primera paciente que empezó con nosotros, la número 1 de paliativos pediátricos de Badajoz, fue en abril-mayo de 2019 y sigue con nosotros en el programa. Obviamente, desafortunadamente, hemos tenido pacientes que han fallecido y demás, ¿no? Entonces hay que erradicar esa conexión de paliativos con muerte, con fallecimiento, porque no es así, nosotros acompañamos. Y otro de nuestros trabajos pues es concienciar y ayudar también
a compañeros que no están preparados para este tipo de situaciones. Al final la pediatría es una especialidad con potencial de vida. Nadie se hace en principio pediatra para dedicarse a cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, yo al menos no conozco a nadie. Porque al final, y si hay un tabú con la muerte, imaginaos lo que es en el aspecto pediátrico, ¿no? Entonces todavía el trabajo es más costoso, más difícil de hacer ver que es una realidad que, aunque sea menos frecuente que en los adultos, pero que está ahí y que tampoco tenemos que darle la espalda. Y una cosa que Javi ha comentado, y es que nosotros ahora, sobre todo en pacientes que no pensemos que vayan a ir mal, sino que pensamos que van a necesitar soporte domiciliario, ya introducimos al equipo de paliativos pediátricos mucho antes, porque si lo introducimos no al principio, ya los padres siempre piensan que hay algo que no les estamos contando, entonces nos cuesta mucho meteros a ellos. Y en cambio a nosotros nos facilitan mucho el trabajo porque ellos tienen la capacidad de desplazarse a domicilio, de hacer visitas, de telefónicas y demás, que a veces nosotros en nuestro día a día hospitalario pues no podemos. Y es verdad que en eso sí que hemos aprendido un poco, que ya en pacientes que sabemos que van a necesitar soporte domiciliario, introducir el equipo de paliativos mucho antes de lo que a lo mejor lo haríamos. sí, eso además ayuda a las familias, ¿no? Sí. Que no nos ven como decimos en el equipo, la guadaña. Sí. ¿No? Claro, que se habla de paliativos, sí. dice, ya estamos ahí, parece que vamos a sedar o vamos a llegar y no. Y no le quieren mirar. Y no nos quieren mirar, y inicialmente es así, mucha. Cuando comentamos a los compañeros, oye, pues es conveniente llevarlo a nosotros, pero explicarle previamente qué hacemos, ¿no? Y que nuestra función no es solamente la función de la terminalidad, ¿no? De los últimos meses, últimas semanas. A nosotros nos da igual el tiempo, nos da lo que queremos, que el tiempo que estén lo mejor posible. Y ya os digo que muchísimas veces la mayoría de los pacientes, los niños, tienen una fortaleza superior a la de los adultos. Nos dan 1000 vueltas, tienen una plasticidad, vamos, sorprendente. Y dan muchas sorpresas afortunadas y nunca podemos predecir cuándo un niño puede fallecer. Entonces nosotros nos dedicamos a acompañar, a estar con ellos y a ofrecerles lo mejor de nosotros y a que cuente con nosotros para lo que necesiten. Y eso consiste. Es lo mejor. Sí, María, es verdad, lo que acabas de decir ahora mismo me ha parecido muy interesante, el anticiparos a lo que vais a tener luego y normalizar algo que en la sociedad no está normalizado. Hombre, no quiero decir, cuando has intervenido antes, Laura, me ha encantado el tabú muerte, y esa lo has dicho tú, lo ha dicho también Laura, calidad de vida, el momento que estamos. Tenemos que intentar estar de la mejor manera posible. No tiene sentido llorar antes. Bueno, uno de los principales cambios que un niño sufre es su ruptura con su entorno más próximo, como hemos dicho antes, debido a sus tratamientos, a su hospitalización de larga estancia, a lo mejor en el hospital. Bueno, quería preguntaros por qué es importante el equilibrio emocional a largo plazo. Mira, justo antes también lo estaban comentando, que muchas veces esa vuelta a la normalidad, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, esa vuelta a la vida cotidiana, puede ser incluso peor de afrontar o más complicado que la propia parte de tratamiento, ¿no? Porque en esa fase uno está al tratamiento y además se piensa, ¿no?, que el proceso oncológico termina una vez que he terminado mi tratamiento, pero realmente los efectos continúan ahí, ¿no? Y entonces el volver a esa cotidianidad y a esa vida muchas veces es muy complicado. Y a los niños, evidentemente, muchas veces les cuesta también mucho. En el caso de los niños más pequeños, sí que podemos encontrar que les es muy complicado, pues,
volver a relacionarse con sus compañeros de colegio y a disfrutar con ellos del juego, ¿no? y del día a día. Que de repente en casa comienzan a tener conductas disruptivas que antes no habían presentado nunca, ¿no? Pero a la vuelta sí que muchas veces suelen ser consecuencia de esa sobreprotección que tienen durante el proceso oncológico, porque en esta fase a veces se confunde el cuidar con la sobreprotección, y no tenemos que olvidar que un niño enfermo sigue siendo un niño y que como tal también tiene que ser tratado con sus normas y con sus rutinas en casa, dentro de una flexibilidad, porque tiene que adaptarse, ¿no? al proceso. Pero realmente para quien más complicado va a ser esta etapa va a ser para aquellos a los que esta enfermedad se le diagnostique en la preadolescencia y en la adolescencia. Yo antes comentaba que al final la comprensión va a depender de la edad y de la madurez del niño. En el caso de un adolescente, tiene la capacidad y la madurez necesaria para comprender la implicación social que tiene el cáncer y también para entender las consecuencias que conlleva, ¿no? Entonces, eso le va a generar muchas más complicaciones, ¿no? a la hora de poder volver. ¿Por qué? Para empezar, todo el cambio físico muchas veces que supone el volver a aceptarme a mí mismo, los problemas de autoestima que pueden conllevar, el miedo, ¿no? a ser rechazado. Otras veces porque se sienten fuera de lugar. Al final son personas que han estado apartadas de esa normalidad y de ese contexto suyo del día a día mucho tiempo en el cual pues, sus compañeros y sus amigos han seguido viviendo una vida relativamente normal. Y no olvidemos que al final la adolescencia es una etapa de experiencia, de primeras veces, y estos niños de repente se sienten apartados y fuera de ella, ¿no? Entonces cuando vuelves pues te das cuenta, ¿no? de ese choque, de esa realidad y de que te has perdido, ¿no? muchas cosas. Y además también no olvidemos que todo esto se produce en una época en la que uno comienza también a explorar su sexualidad, ¿no? Y una parte también tan importante para la persona, y la empieza ya de una forma condicionada. Entonces sí que es verdad que al igual, ¿no? que vamos a tener unas revisiones médicas para comprobar y chequear, ¿no? que todo sigue en orden y que todo va como tiene que ir, también vamos a hacer ese seguimiento y ese chequeo psicológico para comprobar que ese niño o ese adolescente se está adaptando a su nueva vida con normalidad, y que en el caso de que pudiera haber alguna complicación, poder abordarla antes de que sea mayor. Claro que sí, es un niño, y si es adolescente como el mío, ya ni te cuento. ¿Querías aportar algo más? Bueno, solamente dos pinceladas a un poco el tema este, que es que nosotros siempre notamos que cuando acaban el tratamiento la familia es el momento en el que dice: pero ¿y ahora cómo voy a estar aquí sin venir un mes o 3 meses? ¿Pero cómo me vas a hacer esto, María? Me dicen muchas familias. Y digo, bueno, pero es que ahora ya podemos. Entonces, viendo un poquito ese problema del apego que cogen no solo al médico, sino a la unidad en sí, pues nosotros también, que había un problema a nivel de a largo plazo con nuestros niños que son supervivientes de una enfermedad como es el cáncer, pues ya desde hace unos años se ha empezado la iniciativa de crear las unidades como de largo superviviente, para que digamos que todos estos niños que tienen que readaptarse a sus vidas tengan un poco un sitio de referencia donde acudir, y estaremos también poniéndola en marcha aquí en Badajoz como una consulta, digamos, donde vemos a estos pacientes ya supervivientes a largo plazo, un poquito pues como unión a todos los problemas médicos o psicológicos que les puedan estar creando ya de cara a su vuelta a la rutina. Entonces, simplemente aportar eso. Que es fundamental. ¿Quieres aportar algo, Javier? No. Bueno, pues a modo de conclusión, está claro que es necesaria que la atención sea adaptada a las necesidades del paciente actuales y futuras, porque hay que cubrir esas necesidades. A pesar de esa enfermedad, las secuelas van a estar ahí, y los tratamientos recibidos también van a pasar a la larga una factura. Los profesionales implicados en ese proceso forman un gran equipo interdisciplinar y están preparados para ello, y la prueba la tengo aquí en esta mesa. Comenzamos el turno de palabras. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, es el momento, y os pasarían el micrófono. Lo tienes allí, ¿no? ¿Alguna duda que tengáis? Loli, ¿puedes pasarle el micrófono? Aquí lo tiene. Gracias. Bueno, otra vez.
A ver, a mí me gustaría saber, sobre todo para dar la información a todos esos padres que están en la unidad de oncología pediátrica, que además la conozco porque tengo un casi familiar en tratamiento ahora. Me gustaría saber qué ofrece la Asociación Española contra el Cáncer a esta familia y, sobre todo, saber si todos nuestros servicios son totalmente gratuitos o tienen que pagar algo. Yo sé la contestación, pero quiero que Elisa, por ejemplo, lo explique al resto de la gente si tienen que pagar algo y qué tipo de servicios podemos ofrecerles. Gracias. Bueno, la pregunta pensé que era para ellos, pero sí que efectivamente en la asociación no tienes que ser socio. Cualquier persona que lo necesite, sea paciente, familiar, va a estar siempre atendido en todos los ámbitos, en los psicooncólogos, trabajadores sociales y no hay que pagar absolutamente nada, por supuesto que no, para eso estamos todos los demás aquí, para apoyar y estar al pie del cañón. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues voy a darle las gracias a Javier, a María y a Laura, que han abordado una realidad que nos preocupa y nos afecta de una manera muy significativa. Gracias por vuestra cercanía, por hacernos lo más fácil en esta mesa. Y reitero las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer. También me gustaría dar las gracias a todos vosotros porque estamos aquí por y para vosotros. Muchas gracias.